Muy buenas a todos, nuevamente con este video para preparación de nuestra clase del viernes, y el tema del día de hoy es 1504 del 2020. El tema del día de hoy es oferta de valor. Muy bien, permítanme enderezco un poquito esto. ¿Por qué es importante hablar de la oferta de valor? Porque en todo el ejercicio del ecodiseño, básicamente, perdónenme que estoy aquí organizando esto, que se me había descuadrado, ya. Porque en el ejercicio de pensar en ecodiseño, si bien yo les he contado que el ecodiseño tiene como una visión muy clásica y una visión un poquito más contemporánea que tiene que ver con el diseño integral y cómo yo puedo diseñar desde raíces más profundas y no simplemente resolviendo problemas de un producto ya resuelto, es importante que entendamos la oferta de valor para que luego, cuando hablemos específicamente de ecodiseño, podamos hacer todas las conexiones posibles. Entonces, para poder hablar de oferta de valor, primero tenemos que entender qué significa o qué es la palabra valor, que esto nosotros ya lo habíamos charlado en alguna clase, y es que el valor es todo aquel atributo que un ser humano percibe de manera clara y explícita en un producto o servicio que le genera algún tipo de beneficio. Sin embargo, en la vida de cualquier ser humano existen cosas que no son necesariamente productos y servicios, que también nos están generando la sensación de valor, que hablábamos en algún momento, que es uno de los aspectos que el diseño toca desde el ámbito simbólico o comunicativo, y es que en muchas ocasiones uno tiene apegos a objetos no por su valor monetario específico, ya sea por, no sé, material, tecnología o lo que sea, sino por lo que ese objeto o producto significa para mí. Entonces yo puedo apegarme a un producto, digamos, a un objeto de orden simbólico, que en la vida real, en el mercado, no cuesta nada. Por ejemplo, un cirio, una vela, una esquela, el regalito que le regaló el novio a la niña, en fin. Esos son todos valores que son de orden simbólico, y que para el ser humano que está en directo contacto con ese objeto, cobra todo el sentido. Así sea que para el mercado o para cualquier persona que está alrededor, pues ese objeto no tenga ningún valor desde el punto de vista del beneficio. ¿Qué quiere decir beneficio? Eh, entonces, cuando yo hablo de valor, el beneficio tiene que ver con ese aspecto utilitario de satisfacción ante una necesidad o un logro específico que un ser humano tiene. Entonces, hoy vamos a hablar de carros como ejemplo general, para encontrar una universalidad de conocimiento. Entonces, por ejemplo, el beneficio principal de un automóvil es la movilización, que en estas épocas, por ejemplo, de cuarentena obligatoria, pues digamos que pierde un poquito de valor, o sea, cobra valor no diariamente, sino cobra valor cada tercer día, ahorita que estamos en pico y género. Entonces, un beneficio de un automóvil es la movilización, el desplazamiento. Pero yo puedo tener beneficios adicionales, beneficios de estatus, beneficio de comodidad, beneficio de confort, beneficio de facilidad de manejo, beneficio en términos de ahorro de gasolina, beneficio en ahorro en temas de mantenimiento, en fin. Un solo producto puede darme muchos más beneficios. Sin embargo, esos beneficios yo los puedo estandarizar o estructurar o hacer una taxonomía para poder decir cuáles son los beneficios más importantes y cuáles no son tan importantes, pero que sin embargo yo espero. En alguna clase colocábamos el ejemplo entre un Audi y un Renault 4. Entonces el Audi y el Renault 4 cumplen con el mismo beneficio de la movilización.
Sin embargo, el beneficio del confort seguramente es muy diferente entre el Audi y el Renault 4. O el beneficio simbólico, que aunque es relativo, seguramente para algunos tendrá mucho más estatus andar en un Audi que en un Renault 4, pero para otros el tema simbólico cultural tiene más sentido estar en un Renault 4 que en un Audi. Entonces la relación entre valor y beneficio implica que cada vez que yo detecto un beneficio en un producto o en servicio, yo en mi cabeza automáticamente le empiezo a dar un valor, que es lo que se llama en términos de mercado el pricing. Es el ejercicio en que uno está haciendo siempre en la cabeza de cuánto estoy dispuesto a pagar por, que es diferente al valor agregado, que significa cuánto estoy dispuesto a pagar adicional por. Cuando hablamos del valor agregado, ya sabemos que estamos hablando de beneficios en términos de servicio, beneficios en términos de diseño y beneficios en términos de beneficios al medio ambiente, valga la redundancia. Entonces yo pago adicional por, pero en general yo por cada producto tengo una disposición a pagar por ello. Si ustedes hagan el ejercicio muy sencillo de meterse a Mercado Libre, métanse a Amazon y métanse a Linio, por ejemplo, y busquen exactamente el mismo producto. Y se van a dar cuenta cómo los precios varían, y varían no solamente por plataforma, sino por proveedor. Y automáticamente eso les empieza a dar a ustedes como una visión de cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por ese mismo producto. Y las variaciones son increíbles. Entonces uno dice, yo estoy dispuesto a pagar por un pantalón máximo, hace una cifra, 90.000 pesos, pero ustedes van a Levi's y le cobran 400.000. Entonces hay una relación de beneficio-valor diferente. Bien, ¿cómo podemos empezar a entender el tema del valor? Para entender el tema del valor voy a hacer referencia a un ejercicio simple de intercambio, porque finalmente si yo estoy diciendo que es un producto o servicio al que yo estoy viendo y estoy interpretando su beneficio, pues digamos que eso es similar a lo que ocurre con un ejercicio de negociación tradicional. En este concepto no me voy a demorar, pero a mí me parece interesante hablar de este tema. Entonces imaginémonos, creo que este dibujito yo se los había hecho para otro concepto, pero funciona para este y funciona muy bien. Imaginémonos que estos son iceberg también, y cada uno de estos icebergs son dos personitas. Vamos a quitar el concepto por el momento de estar pensando en productos. Son dos personas que se encuentran, y esas dos personas que se encuentran logran ver el uno del otro unas necesidades que son evidentes, o unas reclamaciones que son evidentes, que yo soy capaz de decir. Y si no soy capaz de decir, al menos en mi comunicación no verbal, hay un intercambio de información. Entonces, esto que está aquí, esto que yo veo en términos generales se llaman las necesidades. Y estas necesidades yo las expreso de manera explícita. Oye, yo necesito que tú consideres más mi esfuerzo en la casa en este momento. Esa es una necesidad explícita. O puede existir una necesidad tácita. Es decir, no la digo, pero se nota que la digo, que lo necesito. Entonces estoy aburrido, tengo cara de aburrimiento, y entonces tácitamente estoy diciendo a quien está al lado mío, o los que están al lado mío, que algo está pasando. Ahora, todo lo que yo no estoy viendo, por eso la línea negra, todo lo que no estoy viendo que está aquí, que es normalmente en una amplia proporción mucho mayor a lo que yo realmente dejo ver, eso que está aquí se denominan intereses. ¿Listo? Normalmente aquellos elementos de las necesidades tácitas que se identifican a través de comunicaciones no verbales, es decir, a través de la comunicación corporal, casi siempre lo que están diciendo es, vea, aquí hay una necesidad que él está expresando de una manera no verbal,
y tiene que ver en el fondo con este interés. Entonces la persona que está aburrida seguramente está esperando que alguien se acerque y le pregunte al menos qué le pasa o qué te pasa hoy. Entonces esa es una necesidad, ese es un interés específico. Pero de pronto la persona que está con aburrida, deprimida o en problemas, ni siquiera es consciente de que tiene esta necesidad. O sea, perdón, que tiene este interés. Entonces toca entrar a profundizar mucho. ¿En qué consiste un tradicional ejercicio de negociación? Un ejercicio de negociación, si por ejemplo ya estamos en un ejercicio comercial, uno es el vendedor y una persona es el vendedor y la otra persona es el comprador, consistirá en que a partir de un proceso de comunicación entre las dos partes, eh, cada parte va a intentar, obviamente esto implica entrenamiento, va a intentar hacer que su otra parte, su contraparte, flote. Flote quiere decir que exprese mucho más necesidades de las que ya está expresando. Es decir, que este tempranito suba. En el momento en que digamos que este es el vendedor y este es el comprador, y este vendedor de manera muy hábil logró que este personaje flotara, le dijera cosas, pues automáticamente sus necesidades son mucho más amplias y este ya tiene más conocimiento del comprador, en este caso el ejemplo, y puede hacer ofertas mucho más agresivas o mucho más directas o efectivas. Normalmente, a la diferencia de altura entre estos dos estados es a la que se le conoce como poder de negociación. Y ese poder de negociación se gana a partir de estar entrenado en hacer negociaciones o hacer negocios y lograr convencer a las otras personas. Bien, ¿qué ocurre con este ejemplo en la negociación? Que en la medida que esta persona, el que acabo de pintar aquí en verde, dejó ver sus necesidades, en el fondo le está dando información a para que a partir de una oferta, entre comillas, y no lo voy a decir de manera negativa, potencialice todas las necesidades de el verde, para poder hacer una oferta de valor diferenciada o diferente. Es decir, que el verde, en ese instante podría estar dispuesto a pagar por X oferta específica. Bueno, en un ejercicio de negociación, pues aquí lo estoy colocando de manera muy desequilibrada, pero un ejercicio de negociación ideal es en el que ambas partes flotan de manera equitativa. Bueno, eso tiene mucho más profundidad de lo que acabo de decir, pero pues para dejarlo ahí y no extenderme en el asunto. Ahora, imagínense que este escenario lo cambiamos y ahora tenemos, voy a hacer el mismo dibujito pero más chiquito, en donde tenemos aquí, ahora digamos que este es el señor cliente, ¿listo? Y este señor cliente tiene unas necesidades expresas y tiene unos intereses que no se han expresado. Ahora, en este escenario lo que voy a decir es, este es el cliente y yo tengo, o este cliente se está viendo abocado a ver diferentes ofertas. Es decir, fue a comprar carro y se relacionó con 3 vendedores diferentes. Y cada vendedor con su propio esquema. Sí, los vendedores, obviamente, cada vendedor sabe que normalmente un comprador está pensando o está asistiendo o viendo a varias personas a la vez para identificar cuál es la mejor opción. En este caso, cada uno de estos personajes que está tratando de estructurarle una propuesta para venderle un carro, porque el producto como tal ya está, y pues evidentemente tendrá que vender los beneficios de su carro, de su marca, pero adicional pueden haber otros beneficios, como beneficios en el pago, consideraciones en descuentos,
financiación, regalitos, en fin. Entonces cada uno de ellos va a intentar buscar la manera de hacer que este flote, o sea, exprese más necesidades para ver en qué momento ellos son capaces de hacer el mismo ejercicio de oferta. Al final el objetivo es que este comprador diga, entonces definitivamente la propuesta que me sirve y que mejor beneficios me da es esta. Ahora convirtamos que esto no son personas, sino que estos son productos y están en una góndola, por ejemplo, o son servicios y son servicios especializados, para que eso no se consigue en una góndola, pero son varias las ofertas. Imagínense en una góndola cuántos posibles productos de una misma categoría hay. Pues el ejercicio de diferenciación que deben tener los diseñadores al momento de diseñar diferentes productos, el esfuerzo de diseño para que algún cliente diga definitivamente este producto que no habla, que no tiene una persona atrás, que no tiene una interlocución y una ayuda, sea el que a mí me llama la atención, pues definitivamente es muy fuerte, porque acá la diferenciación implica investigación. ¿Listo? Bien. En medio de todo este esquema de lo que implica el ejercicio de diferenciarse en medio del mercado tan competitivo en el que estamos, existe un concepto adicional que es el concepto de la satisfacción. Entonces, voy a hacer el grafiquito aquí. El tema de la satisfacción, voy a graficarlo acá, en donde el eje Y es el eje de la satisfacción y el eje de la satisfacción pues no tiene unidades de medida, porque medir la satisfacción requiere bastantes métodos diferentes para poder decir quién está satisfecho y quién no está satisfecho, y finalmente el concepto de satisfacción es un concepto también muy subjetivo. Va a decir que hay gente que está más satisfecha y hay gente que está menos satisfecha. En términos del concepto de valor y los beneficios, podemos decir que todo ser humano tiene un límite. Tiene como una zona en donde es lo mínimo que está esperando. Entonces, este límite de lo mínimo que está esperando, aquí se ubican los beneficios esperados, o sea, yo estoy esperando que como mínimo pase tal cosa, y evidentemente pues los que acabo de decir, los mínimos. Como mínimo yo espero que tú me llames una vez al día. Ese es el beneficio mínimo, y yo espero que adicional cada vez que me llames me digas que me quieres. Entonces en ese caso estamos hablando del mínimo que me llames y el esperado que me quieres. Eso es, digamos, el límite en el cual yo podría decir que un ser humano está en una condición de satisfacción. Satisfacción. Ahora, si no llego a cumplir con ese límite, pues este estado, ¿cómo se denominará? Insatisfacción. Pero si este estado cambia y sobrepasa ese límite mínimo esperado, es porque esto que está aquí, esta sensación de satisfacción adicional, lo causan los beneficios, los beneficios inesperados y deseados. Esperados no, los beneficios deseados e inesperados.
¿Listo? A este nivel de satisfacción se le llama la complacencia. Me acabo de dar cuenta que no está saliendo la imagen, ya la corro. La complacencia. Entonces, aquí está. Cuando alguien se siente complacido con una oferta de valor, es porque está obteniendo beneficios inesperados y deseados. Inesperados es que lo sorprenden. Ve, yo no pensé que tú fueras tan buena gente. Y deseados es que en el fondo tenías un interés por aquí oculto y lo lograste. O sea, lo conseguiste. Lo deseabas, de pronto no eras tan consciente de ello, pero te lo dieron. Satisfacción cuando obtengo lo mínimo. Y ya estaba esperando algunos beneficios complementarios. Insatisfacción cuando no obtengo ninguno. ¿Listo? Esto es, digamos, los conceptos básicos en relación a lo que significa el concepto valor y el concepto beneficio y cómo se relacionan los unos con los otros. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo se diseña, cómo se estructura una propuesta de valor. Para efectos del registro voy a colocar la fecha nuevamente de hoy. Entonces, ¿cómo se estructura o se diseña una oferta de valor? Bien, vuelvo y repito que es importante entender el proceso de diseño y cómo se diseña la oferta de valor para que cuando entremos al tema del ecodiseño podamos entender cómo nos devolvemos en el ejercicio o en la metodología del ecodiseño, como hoy uno no se centra netamente en lo técnico. Entonces, existen básicamente dos modelos para el diseño de la oferta de valor. Uno se complementa con el otro. Uno es más complejo o más completo, diría yo, no es que sea complejo, sino más completo. Y el otro, pues, digamos que es el que está hoy de moda, entre comillas moda, porque es el que más se extiende y muchos conferencistas dan este modelo como la panacea, y como alguna vez uno de ustedes me decía, es que ese es un modelo de negocio. No, este no es un modelo de negocio, este es simplemente una manera de aproximarse a diseñar su propio modelo de negocio. Voy a mostrarles algo que para ustedes, creo, por lo que entendí, es familiar, y es esto. Este es el famoso modelo de generación de negocios, el Canvas. Canvas significa lienzo. Lienzo quiere decir que es como una estructura mental que alguien le propone a la sociedad para que sobre este lienzo, sobre esta estructura, organice su propia información. El autor de este lienzo, de este Canvas, es Alexander Osterwalder, que tiene una organización que se llama, como una empresa de consultoría que se llama Strategizer, y ellos desarrollan este tipo de metodologías para mejorar la competitividad en las organizaciones. Esta se volvió muy famosa, y de lo que les voy a hablar es de lo que ocurre aquí. No sé si están viendo el cursor aquí. La propuesta de valor. ¿Cómo se construye la propuesta de valor? Porque digamos que en los otros puntos no es que no es que no sean importantes, pero acá es donde nace un producto. Por lo tanto, quiero que entendamos cómo nace el valor del producto y cómo es que empiezo yo a estructurarlos. Bueno, entonces, este modelo básicamente lo que nos está diciendo es: haga dos cosas. Primero, especifique cuál es el perfil del cliente. Y segundo, estructure su propuesta de valor.
La idea es que entre estas dos exista una completa alineación, que este autor lo llama el encaje. Es decir, que lo que yo identifico como perfil de cliente debe encajar perfectamente con mi propuesta de valor. Y esta propuesta de valor está referida, aunque el libro no lo dice así, en la propuesta de Alexander, él habla de productos y servicios de manera indiscriminada. Realmente, como hemos hablado en otras clases, hoy en día se está hablando del sistema producto-servicio, que adicional nosotros le agregamos una S, que es sostenible. Sistema producto-servicio sostenible. Entonces, debo armar una propuesta de valor, porque hoy en día yo no puedo hablar de que simplemente hay un producto que me genera un beneficio, sino que es que el producto por sí solito no lo da todo, como en el ejemplo que estaba dando del cliente que está comprando un carro en un concesionario. El carro ya tiene sus propios beneficios, pero acercarse al concesionario es porque seguramente está esperando que el concesionario le dé adicionalmente otros beneficios que el carro solo no puede dar. Entonces, yo no voy a ser tan literal como con las gráficas que hace Alexander, porque lo que me interesa es que entiendan los conceptos más que las relaciones visuales que genera el libro. Entonces, en términos del perfil del cliente, lo que este modelo pide es que conozcamos a nuestro cliente, valga la redundancia, y pide conocerlo básicamente en 3 dimensiones. Entonces, una de las dimensiones más importantes que el libro pide estudiar, o el modelo pide estudiar, es entender y conocer cuáles son los beneficios que el señor cliente está esperando. Los beneficios esperados. Pero pues para hacerlo más sencillo es realmente preguntarse ¿qué lo hace feliz? ¿Qué lo haría feliz? ¿Qué lo haría feliz? Porque está en futuro, porque todavía no existe el producto. O puede que exista, pero esté buscando una mejora. Entonces, ¿qué haría feliz a mi cliente? Ese sería el beneficio esperado. Y ese ¿qué lo haría feliz? Seguramente está puesto en, voy a poner el ejercicio en el ejemplo del carro. ¿Qué me haría feliz de un carro? Que, por ejemplo, tuviera timón graduable. Que, por ejemplo, pudiera dormir en su interior. Esos son beneficios, esos son atributos específicos que yo estoy esperando de un producto. Ahora, si fuera un servicio, que el tiempo de espera fuera menor o fuera poco, que no existiera aglomeración de personas, que esos son los beneficios esperados, lo que a mí me haría feliz, lo que me da paz interior como cliente. En segundo nivel, lo que el modelo está pidiendo analizar, casi la embarro en el dibujito, es pensar o identificar en cuáles son los obstáculos las malas experiencias y cuáles son las cosas que definitivamente ponen triste o no le gustan o no le generan ningún tipo de satisfacción a nuestros clientes. Normalmente lo que uno está mirando acá es cuáles son las actividades de los clientes, qué hace diariamente, y en medio de ese quehacer diario, qué es lo que definitivamente lo frustra, sus frustraciones. Entonces, en este instante de confinamiento, pues nuestras frustraciones tienen que ver con que no nos vemos con nuestros amigos, no tenemos ningún tipo de contacto social y eso genera frustración.
O si yo estoy, por ejemplo, en el ejemplo del carro que me genera frustración, que cada 3 días tengo que echarle gasolina al carro, porque me compré una camioneta de 8 en vez de 6 centímetros cúbicos, entonces, sí, de 6 centímetros cúbicos. Entonces, pues la amarré en la compra o es un atributo que tiene el carro que me genera frustración. Tengo que pagar mucha gasolina para tanquear ese carro. Bien. Y el tercer elemento que pide el modelo identificar es cuáles son las listas de chequeo que el cliente tiene. Es decir, qué es lo que el cliente a diario está pretendiendo resolver. ¿Sí? Entonces, a diario, cada uno de nosotros tiene algo que tiene que hacer, que debe resolver. Entonces, en estas épocas, uno que tiene que resolver, uno tiene que resolver el mercado, uno tiene que resolver las medicinas, uno tiene que resolver las citas médicas, uno tiene que resolver las deudas y resolver el día a día en la casa con los oficios diarios, con la comida, con la alimentación y con el trabajo además. Entonces, para muchos dirían que estas épocas se las toman de vacaciones porque es estar en casa y en la casa no se hace nada. Pues todo lo contrario, en la casa se hace el doble o el triple de lo que yo hacía cuando estaba trabajando. Entonces, en la vida, digamos en una vida normal, estas listas a resolver son pues lo que ustedes podrían hacer a diario. Tengo que levantarme a las 7 de la mañana para llegar a clase a las 8 de la mañana. Y para llegar a clase a las 8 de la mañana tengo que ver un Transmilenio en tal parte y bajarme en tal estación. En fin, esa es la lista de chequeo de todas las cosas que yo debo resolver y hacer a diario. Es decir, casi que las actividades completas. Bien, y esto que dice el modelo de estas tres cosas, que me hace feliz, cuáles son mis frustraciones y qué es lo que quiero resolver, están como un sistema. Porque en este ejercicio de resolver mi día a día, ocurren las frustraciones y también ocurren las felicidades. Entonces tengo que entender en este esquema cómo se relacionan estas tres unidades de análisis. En contraste, el modelo está diciendo, después de que usted conozca estas tres cosas, ahora sí usted puede sentarse a pensar en la propuesta y en la oferta en la propuesta de valor, en su oferta de valor. Entonces, ¿cuál es la relación? Dice para que haya encaje además. Entonces voy a explicarlo de tal manera que se entienda de una vez el encaje. Cuando yo estoy diseñando mi oferta de valor, yo tengo que pensar en relación a lo que haría feliz a mi cliente, cuáles serían, y se expresa, el libro lo expresa así con esta grafiquita, cuáles serían los creadores de alegrías. Entonces, si yo dije acá, yo quiero dormir en el carro, ¿cuál es el creador de alegría? Sillas reclinables a 180 grados y con, no sé, con accesorios adicionales para convertir el interior del carro en una cama. Y existen, ¿no? Entonces, ese es el creador de la alegría, ese es el atributo que le coloco a mi producto para responder a ese beneficio esperado. Yo aquí me equivoqué cuando coloqué timón graduable, porque realmente este timón graduable sería un creador de alegría. Aquí el beneficio esperado es que el carro se adapte en sus dimensiones adaptables. Entonces, dimensiones adaptables, ¿cuál sería el creador de la alegría? El creador de alegría de ese dimensionamiento adaptable es que el timón se gradúe, que las sillas suben y bajen, que las sillas vayan adelante y hacia atrás, que yo pueda graduar la altura de los timones, de los pedales, y eso serían dimensiones adaptables. Y ese sería un beneficio esperado y lo que haría feliz a alguien. Bueno, en temas
de las frustraciones. Pues las frustraciones se expresan como una pildorita, como si fuera una cápsula medicinal, que son los aliviadores de frustraciones. Entonces, aquí había dicho yo que una frustración es que tiene que tanquear cada 3 días porque compró una camioneta de 8 cilindros en vez de 6 centímetros cúbicos. Entonces, eso es un montón de gasolina. Un aliviador de frustración del fabricante de esas camionetas es, pues entonces te voy a hacer una camioneta de motor híbrido, en donde el 40% de la potencia lo de la gasolina y el restante 60% lo de un motor eléctrico. Entonces ahí tenemos un motor híbrido. Entonces alivia la frustración porque ya no tiene que ir a la gasolinería, a la estación de gasolina, perdón. No tiene que ir cada tercer día, sino de pronto cada 2 semanas. Entonces alivió, bajó el asunto. Y adicional, en relación con la lista de tareas a resolver, es ya la estructura completa de cuál es el producto o servicio. Esto sí no lo representa así el libro, lo represento yo así, como siempre represento un SPSS en nuestro caso, y cómo este sistema producto o servicio responde a cada una de las tareas que el cliente quiere resolver de manera específica. Otra vez me estoy saliendo del dibujo, perdónenme. Entonces, cosas a tener en cuenta. Encontrar el encaje no es simplemente hacer el listado de todo esto y luego hacer el paralelo de cómo lo puedo resolver. Yo tengo que adicional hacer una categorización de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en temas de los beneficios esperados, yo tendría que hacer una clasificación de los más relevantes por relevancia. Para ver cuáles son los más relevantes y los menos relevantes. ¿Qué quiere decir? Pues que yo me voy a quedar con los más relevantes, los que definitivamente no son negociables para mi cliente. Esos serán los que yo voy a trasladar aquí en creadores de alegría. En el tema de las frustraciones las voy a medir en términos de intensidad. Tendrán una mayor intensidad y una menor intensidad. ¿Cuáles serán entonces los aliviadores de frustraciones que voy a crear? Pues los de mayor intensidad. Bueno, y finalmente en el tema de las tareas, yo haré la categorización por importancia. De mayor importancia a menor importancia. ¿Cuáles serán los que trasladaré a mi SPSS? Pues los de mayor importancia. Recuerden que en la pizarra anterior yo les decía que nosotros podemos tener beneficios de diferentes tipos. Beneficios mínimos, entonces los mínimos son de altísima importancia. Los esperados son de una importancia importante. Ahora, hay unos beneficios deseados. En esos deseados puede que no sean algunos tan importantes, y los inesperados, pues cualquier regalito que yo le pueda dar a mi cliente que lo sorprenda es obviamente un elemento que podría generar mayor valor. Bien, este es, digamos, como el esquema general de cómo se construye una oferta de valor. En el proceso de diseño, normalmente esto se hace cuando yo estoy conceptualizando un producto. Entonces, si recuerdan, por allá en uno de los videos anteriores hablábamos de que yo conceptualizo un producto. Cuando yo lo conceptualizo, lo que yo estoy haciendo es esto. Pero para poder hacer esto, definitivamente lo que yo necesito es un ejercicio de pensamiento de diseño. O sea, yo tengo que observar
tengo que pensar, tengo que proponer, tengo que prototipar y tengo que verificar. Porque finalmente lo que yo necesito hacer cuando yo haga mi propuesta de valor es una descripción del conjunto de beneficios que pueden esperar los clientes de un SPS. O sea, yo debería ser capaz de hacer un checklist, entendiendo que de lo que yo encontré en este mundo, en este de aquí, no todo lo voy a tomar para hacer este. Pero luego de que haga este, definitivamente sí podré hacer mi listado de atributos de producto sobre los cuales yo voy a diseñar y arrancar desde ahí al proceso de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de aquí en adelante pues lo hace el diseñador. No quiere decir que en este proceso no esté el diseñador, pues claro que va a estar el diseñador, pero ustedes como administradores también tienen toda la potestad para poder entender de sus posibles clientes, sean corporativos o personas, o los clientes de sus clientes, poder entender este cuadro para que puedan trabajar de la mano con un diseñador y poder resolver este tema. Ahora, aquí hay una palabra mágica que eso me lleva al siguiente punto. Y es que, en definitiva, lo único que permite que yo logre reunir toda esta información, estoy a punto de salirme del dibujo, es una palabra que se llama la empatía. Empatía. Si yo no logro tener empatía, y esto ya lo hemos hablado en alguna clase, empatía es tener la capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona y poder comprender emocionalmente cuáles son las causas y efectos que cierta situación genera en esa otra persona. Eso es empatía. Empatía no es ser simpático, no es caerle bien a las personas. Yo puede que no sea muy simpático, pero soy empático. Y empatía no es un ejercicio de darle a las personas todo lo que necesitan sin que esas otras personas se esfuercen. Eso es asistencialismo, no es empatía. Ahora, la empatía se puede desarrollar con el tiempo. Yo pienso que todos los seres humanos somos empáticos. Lo que pasa es que algunos tenemos el sentido un poquito más desarrollado que otros. Pero en el fondo el ser humano tiene esa virtud, y es que el ser humano tiene la capacidad de ser empático. Pero para aquellos que todavía les cuesta ser empáticos, y este es el segundo modelo, yo puedo llegar a construir, a trabajar con un modelo que se llama el mapa de empatías. No sé si ustedes lo hayan escuchado antes. Y este mapa de empatías puede ser complementario al modelo de Alexander Osterwalder del que les acabo de mostrar e ilustrar. Este mapa de empatías lleva mucho más tiempo. Honestamente no sé la fuente en términos de quién fue la primera persona que habló de este tema o de este modelo. Hoy estamos otra vez, la fecha hoy es 15. Entonces, ¿cuál es la herramienta que yo puedo utilizar para poder afinar mi empatía? Se llama el mapa de empatías. El mapa de empatías se basa, tampoco voy a hacer el dibujito clásico con el que representa el mapa de empatías, yo solamente quiero formular las preguntas principales. El mapa de empatías se basa básicamente en 8 preguntas claves, y esas preguntas claves toca hacerlas en campo. Normalmente toca trabajar de primera mano con esos futuros clientes en temas de observación y de entrevistas para poder identificar las respuestas a estas 8 preguntas. Entonces, primer pregunta: ¿qué piensa? La estructura de valores que cada ser humano tiene, cada uno de nosotros, es la que
regula lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, o sea, sus limitaciones. Todos tenemos límites en la vida. Cuando uno dice yo no sería capaz de, ese yo no sería capaz de está regulado por una estructura de valores. Y esa estructura de valores no es más que estructuras de pensamiento que están muy arraigadas en mi interior y que regulan mi comportamiento. Entonces, para saber qué es capaz y qué no es capaz esa persona, y no estoy hablando del bien y del mal, sino estoy hablando de si, no sé, si es capaz de caminar 20 cuadras o necesariamente tiene que siempre subirse en un taxi, estoy diciendo como cosas de esas, pues tengo que saber qué piensa. Bueno, pero a la vez, ese qué piensa está íntimamente relacionado con el qué siente. Y ese que siente, pues, ese está muy de la mano de lo que pasa fisiológicamente con nosotros los seres humanos. Las sensaciones, las emociones son una respuesta eh, electroquímica del cerebro. Entonces todas las hormonas de la felicidad, del amor, del placer, del estrés, del dolor, en fin, todo eso son solamente efectos a una reacción eh, electroquímica o bioquímica de nuestro cerebro. Entonces, estas dos básicamente lo que están tratando de identificar en esos futuros clientes son cuáles son sus posturas ante la vida y adicional cómo es que se proyecta en el futuro. Después de este ejercicio de confinamiento obligatorio, esta proyección en el futuro para muchos es un enigma. Nosotros podíamos tener cuadrado nuestro año, a mí me pasó, tenía mi agenda perfecta. Con esto mi agenda se desbarató, vacaciones se desbarataron, planes de vacaciones se fregaron y el futuro está en, no sé. Y para muchos la situación está peor que la mía, o sea, es decir, el futuro para muchos es realmente incierto. Entonces, esa proyección hacia el futuro trae consigo otra serie de información que es clave, que le preocupa. Eh, ¿Qué lo motiva? Eh, ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Y cuáles son sus inquietudes? Pensar en el futuro implica estas cuatro cosas. Otras dos preguntas. ¿Qué oye y qué ve? Estas dos básicamente están llevando a entender cómo mi futuro cliente se ve influenciado por el entorno. Entonces, si este futuro cliente se la pasa rodeado de personas que son deportistas, son súper juiciosas, comen sano, y lo que está viendo es cómo sus amigos pasan 3 horas en un gimnasio y comen solo lechuga, pues seguramente este futuro cliente tiene una alta influencia sobre ese estilo de vida. Versus alguien que, no sé, eh, la vive 6 horas diarias, o vivía, porque ahorita no se puede, pero vivía 6 horas diarias por allá en la 85, rumbeando, eh, el, todos sus amigos fuman, todos sus amigos son borrachines, no sé, definitivamente uno que podría esperar o pensar de esa persona que está viendo y oyendo todo eso. No estoy diciendo que haga lo mismo, pero fijo sí tiene una influencia de ese entorno y tenderá a tener otras actitudes de consumo, por decirlo de alguna manera, o sus alegrías, las alegrías que él está esperando son diferentes a las alegrías del anterior ejemplo, del que está haciendo deporte y comiendo lechuga. Entonces,
Son alegrías diferentes, no hay una mejor ni una peor, simplemente son diferentes, también sus frustraciones y obviamente sus tareas. Otras dos preguntas claves son: ¿qué dice? ¿Y qué hace? Aquí entre qué dice y qué hace, pues hay un evidente cuestionamiento de coherencia en el estilo de vida, pero adicional es también la antítesis a la influencia del entorno, sino es cómo se comporta ante el entorno. Es decir, sí, la persona tiene influencia en el entorno alrededor de personas fitness. La pregunta es: ¿qué dice respecto al fitness y qué hace respecto al fitness? Entonces podría decir: ¿qué dice del fitness? Que es una maravilla, pero ¿qué hace? Entonces, como el dicho, tú eres lo que haces cuando nadie te ve. Entonces, no, pues resulta que este personaje con sus amigos come lechuga, pero cuando está solito se come 3 hamburguesas con doble porción de carne y triple porción de queso. Entonces, automáticamente, aquí hay una incoherencia en su comportamiento, pero no lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que hay que entender qué pasa con esa incoherencia, porque de pronto esta incoherencia que está generándose aquí tiene que ver con cosas que piensa y siente que en relación con su influencia del entorno están en problemado. Entonces, aquí ya, por ejemplo, con ese ejemplo que acabo de colocar, aquí hay mucho que entender y mucho que analizar de ese posible cliente. Y por último, las últimas dos preguntas, que estas, a diferencia de las anteriores, no van en pares, sino que cada una tiene su propia importancia, esta es muy parecida al modelo anterior: ¿qué esfuerzos hace? Ese qué esfuerzos hace, pues está hablando básicamente de lo que ya el otro modelo definía, que eran las frustraciones. Es decir, cuáles son los obstáculos a los que se ve abocado cada vez que está tratando de resolver algo en su vida, cuáles son sus frustraciones, sus obstáculos, sus miedos. Y la octava pregunta es: ¿qué resultados espera? Y esos resultados que está esperando no son más que logros y éxitos. ¿Listo? Fíjense que aquí estamos hablando de lo mismo que el modelo anterior hablaba: resultados esperados, logros, éxitos, es decir, sus tareas. En términos, digamos, más contemporáneos, porque si alguno de ustedes quiere profundizar en esos temas, a esto, a esta pregunta, hoy por hoy, se le denomina job to be done. ¿Listo? En inglés, job to be done. Mientras que aquí arriba, estos de qué piensa y qué siente, estas de acá, son los que hoy en día se denominan los insights. Bueno, quiere decir que estas otras, las que quedan sueltas, no son más que las relaciones que tiene el ser humano con... bueno, perdón, este de la frustración también tiene que ver con el insight. Perdón. Estas también hacen parte del insight. Y estas cuatro que están aquí tienen que ver básicamente con la relación del ser humano con el entorno. Entonces, al comprender toda esta dimensión, podríamos decir que tenemos los elementos necesarios para poder entender y hacer el perfil de mi cliente, y a partir de tener el perfil de mi cliente, sí poder diseñar una oferta de valor. Ahora, y por último, el ejercicio de observación de esto implica las siguientes
algo que toca evitar y dos cosas que toca hacer. Primero, asumir, suponer es algo que cualquiera que esté tratando de hacer un buen diseño de negocio tiene que evitar. Quien quiere diseñar un SPSS coherente con su mercado, lo que no puede hacer es asumir. Desafortunadamente para nuestro proyecto tenemos que asumir muchas cosas, pero entendemos que lo estamos haciendo por un tema simplemente de simulación. Pero definitivamente la actitud que sí toca asumir asumir en buen sentido, ante el ejercicio de la empatía es observar, y verificar. ¿Listo? En unos videos complementarios les voy a colocar dos ejemplitos de lo que significa este ejercicio de el insight, por ejemplo. Voy a colocarles un video de insight para que comprendan el impacto de entender los insights en los negocios. Y también otra historia de una diseñadora colombiana con un diseño de producto de altísimo impacto. Se ha ganado varios premios esta diseñadora, Diana Sierra, que tiene un ejercicio de empatía bastante interesante, muy fuerte, muy emotivo, el ejercicio de empatía que logra y desde ahí que logra hacer, y a la vez cómo fácilmente identifica unos job to be done. Entonces voy a ponerles 3 videitos respecto a eso como complemento para nuestra clase de este viernes. Listo muchachos, hasta aquí esta exposición conceptual y nos estaremos viendo el viernes. Bendiciones a todos, espero que todos en sus casas y con sus familias estén muy bien. Un abrazo.